Han hecho madrugar. Buenos días, doctor. Me agrada madrugar, chicos. Me encanta. Yo quisiera pasar a las 7 de la mañana. Por eso cuando Luchito me dijo, doctora, no podría yo. Claro, si quieres a las 6, si quieres a las 5, así. Chicos, ante todo, buenos días a todos. Espero que estén bien en su casita, tranquilos, pongan atención. Esta es una parte histórica un poco pesadita que vamos a llevar, pero va a dar lugar a que ustedes puedan entender, ¿no? Cómo va a nacer este derecho y su relacionamiento, que es importante, ¿no? Porque no olvidemos que existe una comunidad internacional que ha otorgado, por obviamente, por la lucha de los pueblos indígenas, porque son los pueblos indígenas los que han luchado por conseguir sus derechos, les han otorgado algunos privilegios, ¿no? ¿Son privilegios? Sí, son privilegios, porque en este mundo, ¿no? Rige el principio de igualdad entre todos. Entonces, dentro de esa igualdad, una pequeña desigualdad para poder igualar a todos, ¿no? Ese es el principio que generalmente se utiliza con relación a los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, a ver, quiero ver si Héctor llegó. Héctor, buen día, te he extrañado un montón, no sabes. Héctor, quería pues que te comuniques conmigo para que me puedas explicar cómo grabo. He tratado de grabar en el Meet y en el Zoom que no tengo pagado y no me deja. Y quería subir algunas grabaciones para igualarnos a lo que tú me dijiste, ¿no? Al Google. Y a ver si puedes darte un tiempito entre hoy día y mañana o el rato que tú puedas para que yo empiece a subir mis grabaciones. Y también quería subir algunas pequeñas lecturas relacionadas con los principios, o sea, la teoría de los principios generales del derecho internacional, que es de donde nace el derecho, ¿no? Nace de un principio el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Y algunos aspectos relacionados, por ejemplo, algunas teorías o algunos casitos de derecho internacional relacionados con el sustento dogmático de lo que es la costumbre, de lo que es el tratamiento de la jurisprudencia o, por ejemplo, de algunos actos políticos como las declaraciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque no olvidemos que uno de los instrumentos más importantes, aparte del convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas es una declaración, ¿no? Es una declaración. Entonces ustedes piensan, ¿es una declaración es vinculante o no es vinculante? Entonces eso lo comprendemos y lo aprendemos cuando llevemos un poquito de derecho internacional público, que es lo que les voy a dar relacionado con las fuentes y las interpretaciones, para que puedan interpretar luego el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Porque no es una receta decir, oigan, aquí tengo un convenio 169 que está en mi constitución, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas de valoración, de interpretación, a algunos principios, a algunos precedentes, ¿no? Porque el derecho se nutre de eso. El derecho internacional de los pueblos indígenas se nutre de precedentes, jurisprudencia, tratados, ¿no? Incluso costumbre. Y la costumbre de dónde nace, de principios. Por eso vamos a ver el contexto histórico. Entonces, Héctor, no sé si me puedes dar un poco de tu tiempo. Tú dime para que me organice porque estoy en un traslado y también a veces no estoy conectada. Entonces, a ver si me das un poquito de tu tiempo, querido. ¿Formato de qué necesitas? Ah, ya, ya. Sí, está bien, pero ahora está bien, ya, eso lo voy a hacer, el formato, ¿no? Ve todos los aspectos necesarios y yo quería que vayamos avanzando, ¿no ves? O sea, poco a poco, mientras avanzamos la dinámica, avancemos los casos, ¿no ves? Entonces, por ejemplo,
aspecto histórico que ya esté, ¿no? ¿Cuál es el hecho, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo estaba viendo aquí un casito, justo estaba viendo un caso que me parece muy interesante, que a ver si, no sé si alguien lo está viendo, sobre el caso de los pobladores de la comunidad de Mayajna, Aguasticni, ¿no? Sobre responsabilidad internacional del Estado por la falta de delimitación del territorio, ¿no? Este es un caso donde se presenta una solicitud ante la Comisión ante Derechos Humanos, porque la comunidad indígena de Aguastigni hizo un contrato con una determinada empresa y el Estado hizo otro contrato con otra empresa, ¿no? Y aparte las comunidades habían delimitado, habían solicitado la delimitación de su territorio, pero el Estado no hizo nada, ¿no? No había leyes que los respalden y todos esos aspectos. Entonces, que se llama, ahí se aplican varios principios, ¿no? Sobre los procedimientos de titulación de tierras, sobre la protección judicial que debería haberle dado el Estado a esta comunidad mediante un marco normativo deseable, ¿no? Entonces, yo estaba viendo este casito y quería que, por ejemplo, ustedes ya en ese tema, ustedes pongan el contexto, los hechos, ¿no? En 1995 se presentó una solicitud, pero yo no sé cómo poder hacerlo de tal manera. Yo estaba pensando en una hoja Excel, que es lo único que se me viene a la cabeza, porque son varios, ¿no? Varias personas. ¿Y qué tiene que decir? Por ejemplo, tiene que decir el contexto histórico, ¿no? ¿Qué fuentes, qué se llaman? ¿Qué fuentes ha utilizado para la defensa? La parte que demanda, ¿qué fuentes ha utilizado la parte demandada? ¿No? Entre las fuentes tenemos que desglosar si son principios, si son costumbres, si son leyes, si hay la ley o no hay la ley, ¿no? ¿Cuál es el organismo de integración? ¿Cuál es el organismo internacional que ha resuelto en base a qué tratado, ¿no? Entonces, esos aspectos que se tienen que poner en el avance, pero no sé si hacerlo en una hoja, ¿no? Los fundamentos y que cada uno vaya poniendo con su nombre o hacerlo en un Excel, pero va a ser un poco complicado eh, escribir. No sé cómo podríamos hacer, pero eso, Héctor, lo podemos ver luego para ver. Ya, ya, Tito, una cosa, lo que yo quiero pedirte es cómo grabo eso. No sé si sabes grabar, pero no puedo grabar por el Zoom, no me deja. Por el Meet he intentado, no me deja. Quiero subir, ya. Pásame, por favor, pásame eso y así yo te paso el link y tú lo subes, ¿no? Para que reforcemos algunas partes y así nos apresuremos. ¿Ya? Voy a grabar así partecitas, 20 minutos, digamos, costumbre, 30 minutos, principios, y lo debatimos en clases. Ya, con eso ya lo hemos salvado, ¿no ves? Y ustedes eso lo aplican a su casito y ya. Y después entramos a los derechos humanos, ¿no? Y después ya vamos a entrar a cada una de las categorías de lo que es la consulta, el territorio, todos esos aspectos que hacen al derecho en específico, ¿no? Ya, entonces pásame. Ya, chicos, entonces vamos a continuar con la clase. Eh, Estábamos en un contexto histórico. Espérenme, Shazam.
Espera, sí, ya. Nos habíamos quedado en... No, o sea, estábamos analizando la parte del derecho internacional clásico, ¿no? ¿Cómo nace este derecho? Bueno, en esta parte del derecho internacional clásico habíamos visto que inicialmente nace por diferentes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, este derecho nace cuando hay un estado, ¿no? Cuando una determinada comunidad se establece en forma permanente, ¿no? Es decir, va a pensar, ¿no? De que esa determinada comunidad puede regirse en forma autónoma. Entonces ahí nos estábamos remontando cuándo realmente pasaba eso, ¿no? Y en dónde pasaba para determinar dónde había nacido el derecho internacional. Yo escucho que muchos dicen, ay, no, ese derecho internacional es un derecho que se llama de los pueblos europeos, o sea, un derecho de los gringos. No, no, es un derecho, es un acontecimiento, una costumbre, como yo digo, de relacionamiento que han tenido todas las sociedades en el mundo. Por las más primitivas que ustedes puedan pensar, había ese relacionamiento, ya sean con las mismas tribus, si eran esas tribus no sedentarias, ¿no? Las que se movían de un lugar a otro, pero había ese relacionamiento. Entonces, ¿es valioso para nosotros? Sí, es valioso. Entonces, inicialmente en las grandes culturas, lo que se veía que se volvió este principio, ¿no? Por eso les he puesto aquí principios comunes, no sé si están viendo. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Estoy Sí, doctora. he hecho un resumito de toda la historia, así en una diapositiva, ¿no? Enfocado en los principales aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, habíamos visto que lo primero era la inviolabilidad de los embajadores. Entonces, pensemos en nuestras comunidades, qué pasaba con esos embajadores o con esos que nosotros llamábamos mensajeros, ¿no? Siempre hemos hablado de los chasquis en los pueblos indígenas del occidente. ¿Qué pasaba en los del oriente, ¿no? Desconocemos. Y también habíamos visto por qué desconocemos por la falta de escritura. Entonces, tenemos que escribir. Después surgieron ya, cuando hubo esta mayor organización, ¿no? Empezaron a ver algunos principios como el respeto a los tratados, a los acuerdos, ¿no? Inicialmente tal vez no estaban escritos, chicos, pero por ejemplo, siempre escuchamos que la palabra empeñada es una orden, ¿no? Se debe cumplir siempre. Entonces, ese acuerdo que cualquier autoridad de una determinada tribu o de un determinado estado lo realizaba, aunque no tenga firmado un tratado, era considerado un acuerdo, era considerado un tratado. Y de hecho ahora en el derecho internacional, cualquier cosa que una alta autoridad dice, hace una declaración, puede ser considerado un acuerdo. De hecho, nosotros hemos invocado esos actos unilaterales realizados por los estados como la constitución de un determinado acuerdo, ¿no? Y en algunos casos, la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo ente para la resolución de conflictos jurisdiccionales, ha aceptado esa figura de que una declaración, ¿no? O sea, lo que habla una persona representante de un Estado pueda ser considerado como un acuerdo. Entonces, si iba el jefe de una tribu, si nos remontamos a épocas anteriores, y se comprometía a hacer algo con el jefe de otra tribu, de otro determinado acuerdo, era ese respeto a un acuerdo, ¿no? Entonces aquí habían dos principios: inviolabilidad de los embajadores y respeto a los tratados, a los acuerdos. Tal vez ahí no había tratado como tal, ¿no? Pero sí había un acuerdo. Después después de estos principios,
surgió la subordinación a una autoridad superior. Entonces, esto era un aspecto, ¿no? Que promueve la consolidación del derecho internacional. El derecho internacional se ha configurado de distinta manera en razón del contenido y el grado de evolución de cada cultura. O sea, el requisito fundamental fue el grado de la coexistencia de entes políticos organizados sobre una base territorial no subordinada a autoridad superior. Entonces, aquí, por ejemplo, he extraído algunos aspectos. Principios, les he puesto. Entonces, ¿qué es este principio? Es una fuente del derecho internacional y también es una fuente del derecho en general, ¿no ve? Los principios iniciales que se han utilizado son la inviolabilidad de la autodeterminación, por eso lo puse en rojito, la inviolabilidad de los embajadores, respeto a los tratados, subordinación a la autoridad superior, ¿no? Nadie puede, o sea, las personas ya no pueden hacer lo que quieren, ¿no? Están subordinados a una autoridad superior, llámese rey, eh, llámese senado, llámese, ¿qué se llama? Asamblea, ¿no? Como quiera organizarse esa comunidad. Y de hecho hemos terminado que estos principios sí se han especificado en un tratado de paz, ¿no? En un tratado de paz. Entonces aquí hay otro común denominador, la guerra, ¿no? Entonces tenemos un principio de autodeterminación y inviolabilidad, respeto, subordinación a una autoridad superior y también una situación muy importante que se daba en aquella época, que es la guerra, ¿no? O sea, lo que siempre pasaba entre los estados era la guerra, el sometimiento de unos sobre otros, ¿no? No es algo, o sea, a mí me sorprende que en esta época haya la guerra de Ucrania, cuando hay tratados internacionales que hemos firmado, 193 estados, en que dice que no a la guerra, ¿no? Y que alguien invada así, es horroroso pensar eso, ¿no? Ese estado debería ser sancionado. Todos los estados que incurren en guerra deberían ser sancionados por toda la comunidad internacional. Pero en fin, solo los poderosos pueden hacer guerra. Bueno, otro aspecto de este derecho clásico que fue inicialmente fue cuando la sociedad medieval se transformó en estados soberanos, ¿no? Ya aquí ya existe el resultado de estado. En la anterior etapa no había estado, chicos, habían diferentes organizaciones, como ustedes quieran llamar, ¿no? De personas en una determinada sociedad donde sí ya había un proceso de sometimiento a una autoridad superior. Entonces, en esa lucha por considerarse estados, ¿no? Todos querían ser estados independientes, ¿no? Todos querían, porque en esa época había surgido la integridad territorial, ¿no? Otro principio, ¿no? Queremos tener un territorio y no que nos estén invadiendo todo el tiempo. Habían surgido los principios de libertad. Por eso les digo, cuando hablan mal del liberalismo, yo les digo, pucha, pero si el liberalismo es la esencia de los derechos humanos, ¿cómo podría ser mal? Si ahora una constitución del 2009, ¿no? Ha agarrado y ha dicho, pucha, pondremos en la Constitución todos los derechos humanos. Se ha vaciado todos los tratados del 69, del 79 en la Constitución, lo han asimilado. Y uno de esos derechos es los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Los derechos colectivos, ¿no? No solamente los de los pueblos indígenas, sino los derechos de tercera generación colectivos, ¿no? Es decir, los derechos que se dan a aspectos de ya no solo el individuo, sino de las colectividades, como una sociedad, ¿no? Como un grupo indígena, ¿no? Entonces, luego vamos a ver esa parte. Y surge otro principio, equilibrio político. Otro principio, soberanía de los estados. ¿No? Otro principio, responsabilidad de proteger a los más vulnerables, evitar crímenes, ¿no? ¿Qué dice esto? Por los tiranos, ¿no? Aquí, por ejemplo, da lugar a que se preserve la vida, ¿no? El máximo derecho fundamental. Si no hay vida, pues no hay libertad.
Y si no hay libertad, no puedes tener la realización del individuo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? ¿Por qué nacen estos principios? Porque en este contexto del siglo XV, XVI y perduró hasta el 1945. Entonces, si a alguien le gusta escribir, por ahí a alguno de ustedes les gusta escribir, mientras, mientras en la sociedad europea no se transformaban los estados soberanos, tal vez poner qué sucedía en Latinoamérica, ¿no? O qué sucedía en Bolivia en forma específica, o qué sucedía en el contexto de esta parte de nuestra región, ¿no? Entonces, escribir así un artículo sería muy interesante. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en Europa? Habían unas guerras terribles, ¿no? Terribles eran las guerras, chicos, ¿no? ¿Hay alguien que tiene su micrófono? ¿Quiere hablar? Tal vez, chicos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Había guerras que estaban los estados más de 80 años, ¿no? Imagínense estar en guerra durante 80 años. ¿Quiénes son los más perjudicados? La gente que menos tiene, ¿no? Te obligan a ir a la guerra. Y había otra guerra que era la guerra de los 30 años, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa guerra, los países se unen y acuerdan hacer un fenómeno muy importante que es en el derecho internacional, la paz de Westfalia. ¿Ustedes han escuchado la paz de Westfalia? La paz de Westfalia resulta del acuerdo que se llama del acuerdo que se da en el contexto europeo de tres acuerdos importantes, ¿no? El primer acuerdo es el Tratado de Paz de Münster. No olvidemos que en esta etapa, chicos, la guerra era una forma de solucionar los conflictos. Un rey no aceptaba las condiciones del otro, le decía, dame tu territorio, no, no quiero darte, ah, ya, guerra, ¿no ves? Así se solucionaba. Dame comida, no, no te voy a dar, guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo solucionaban los conflictos en aquella época? La guerra. Entonces, pensar en esa época, en hacer guerra, yo lo interpreto como primitivo. ¿Cómo puedes estar haciendo guerra en esta época? Si en el siglo XVI había ese pensamiento, si en el siglo XV había ese pensamiento de sometimiento al otro, ¿no? Entonces, no va. ¿Qué pasaba? Que los países de Europa, no muchos de los países de Europa, hicieron un acuerdo porque existía una guerra de más de 80 años, ¿no? Entonces se firmó el Tratado de Paz de Münster entre los Países Bajos, ¿no? Holanda, Bélgica y España, que daba un fin a una guerra de 80 años y fue firmada en 1648. ¿No? Eso fue lo denominado la Paz de Westfalia. El segundo tratado de Münster también entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francia y sus aliados, ¿no? Y un tercer tratado, el de Osnabrück, en la ciudad actual de Baja Sajonia, entre el Imperio de Suecia y los aliados. Entonces, lo que se logró, que dio lugar al que se llama a la consolidación de estos principios, ¿no? Decía soberanía de Estados. Ya se hablaba, ¿no? En el siglo anterior de esto, ¿no? De que de que deberían existir estados con autodeterminación, ¿no? Entonces ahora decía integridad territorial y también evitar crímenes por los intereses, por los tiranos y evitar y la responsabilidad de proteger, ¿no? Porque ¿qué pasaba aquí? Esta sociedad europea, que era una sociedad poderosa, adelantada, ¿no? Que estaba pues en 1648, muchos de estos eran imperios que colonizaban, ¿no? A todas partes en el mundo, a todos, chicos. No nos sentamos mal cuando nos digan que somos colonizados. ¿Y qué? Todo el mundo ha sido colonizado alguna vez, pero eso no te da el derecho de no desarrollarte, de no ser mejor. No, no puedes vivir pensando que hace 500 años has sido colonizado y después van a ser 1000 y después van a ser 2000 y vas a seguir con tu mismo
No. Suecia ha sido colonia, ¿no? Miren, aquí los alemanes han colonizado, a Francia la han colonizado, ¿no? O sea, todos se han colonizado. Aquí el imperio germánico ha colonizado a Francia y a todos los que les apoyaban, a sus aliados. Entonces, estas guerras duraban 80 años. 80 años de guerra. Y España también ha luchado por su poderío durante 30 años, ¿no? Mientras hacía otras cosas, mientras ellos colonizaban, también eran susceptibles de ser colonizados, ¿no? Entonces, esa figura como que en esta época ya no va, ya está desactualizada, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era la característica de esta sociedad? Constituida por un derecho descentralizado e inorgánico, desprovisto de una base autoritaria e instituciones estables. Esto pasaba en el siglo XVI. ¿Y por qué he querido extraer de esa parte de la historia eso? Porque imagínense cómo el mundo ha ido avanzando, ¿no? No pensemos que solamente aquí está Bolivia. Dice que la gente aprende de los errores, ¿no? De de los errores de su historia, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que a mí mi tía siempre me decía, ay, no te vas a casar con un borracho, por favor, no te vas a casar con un borracho. ¿Por qué? Porque en su historia de ella, su marido era un borracho y que la maltrataba, ¿no? Entonces, ella siempre me decía, no, ese chico toma, no estés con ese, no, no sirve. Ah, yo metía eso, no me gustan los borrachos, ¿no? Veo que alguien se pasa de copas y yo digo, qué papelón. Yo tomo, pero no, nunca toma mucho, digamos, ¿no? Solo para brindar. ¿Pero por qué? Porque la historia nos ha enseñado que la gente que exagera sale de sí y puede tener muchos problemas. Entonces, ¿para qué arriesgarte? Entonces, lo mismo, cuando un Estado no tiene instituciones estables, ¿no? Entonces hay entropía, hay desorden, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad era esta? Una sociedad medieval que se estaba construyendo. Entonces, ustedes se ponen a pensar ahora en sus instituciones. ¿Cómo estamos en nuestras instituciones? Inestables, ¿no? Todo el tiempo entra, sale una persona. ¿Quiénes dan estabilidad a las instituciones, chicos? Las personas, ¿no? Las personas. Entonces, evaluemos cómo hacer una institución estable. Por ejemplo, el otro día leía un artículo y decía, este artículo es un artículo económico, ¿no? Un concurso del Banco Central de Bolivia, porque yo leo lo de afuera y también leo lo que hacen aquí, ¿no? El Banco Mundial dice, por ejemplo, que yo les voy a hablar de cosas de derecho internacional, ¿ya? Por ejemplo, para que haya inversión extranjera directa, que es una categoría que hace al PIB, que es parte que permite desarrollar el Producto Interno Bruto. Ustedes saben qué es el Producto Interno Bruto, ¿no? Es una medición del desarrollo que tiene un determinado país. Y dentro de esa fórmula, porque es una fórmula económica, ¿no? Que se da, entra el tema de las inversiones directas. Entonces decía, para que haya desarrollo tiene que haber una inversión directa, tiene que haber ¿no? Independiente o un privado que invierta, arriesga su capital y que si gana bien y que si pierde, pues ni modo, no perdamos los países, ¿no? Porque cuando el Estado invierte, todos arriesgamos. Y si nos va mal, ¿no? Pues nos va mal, pues todo nos va mal, y como ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Decía, para que haya esto, necesita seguridad jurídica. Ay, y cuando tú hablas de seguridad jurídica, tiene muchos factores la seguridad jurídica, ¿no? Muchos aspectos o principios o factores que llaman, por ejemplo, en la teoría del derecho de la seguridad jurídica. Dice, no, la seguridad jurídica para que sea considerada como tal, tiene que tener certeza, legalidad, previsibilidad, sacar el error del Poder Judicial, varios aspectos. Pero otro de los aspectos es la institucionalidad, ¿no? Un Estado tiene que tener instituciones consolidadas. Aquí en esta época medieval no había. Entonces yo les reflexiono que veamos cómo estamos ahora.
¿no? Si hemos adelantado o hemos retrocedido. Segundo, seguimos avanzando, ¿no? Con el derecho internacional clásico. Ya en el siglo XVIII, estábamos hablando del siglo XVI al XVIII, ahora estamos en el siglo XVIII al XIX. Aquí ya los estados querían pues ser estados soberanos, ¿no? Ya había nacido en el siglo XIV el principio de autodeterminación. Imagínense qué siglo era, 1400, ¿no? Cuando los estados querían ser independientes, ¿no? Ya se consolidó ese principio. El sistema de estados de civilización europea. En esta etapa se caracteriza por la migración al nuevo continente donde se transmitieron los principios del derecho de gentes a las Américas. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de este principio? Por el derecho internacional, chicos, ¿no? Porque en Europa había pasado todo eso y la gente se mueve, ¿no? Se mueve, se va de un lugar a otro y trae esas cosas y te cuenta y te dice, y tú dices si te parece bien o si te parece mal. Te cuenta la historia y tú le cuentas tu historia, ¿no? Entonces, ¿y cómo la gente va a adoptar ciertas cuestiones? Porque ve que es mejor, ¿no? ¿Y qué, qué había aquí? Como todo el mundo estaba, ¿qué se llama? Moviéndose de un lugar a otro, es decir, viajaban, ¿no? En términos comunes y simples, y yo no les voy a, el humano se estaba cosmopolitizando, ¿no? Es decir, atravesaba las fronteras. No, el tipo viajaba de un lugar a otro. Los tipos viajaban por negocios, por escaparse de su país, por conocimiento, por plata, por lo que ustedes quieran viajar. Entonces, todos esos principios de los cuales yo les he hablado, o por estudio, ¿no? Por estudio, por ejemplo, Bolívar, ¿no? Bolívar utilizaba un principio del derecho internacional, la nacionalidad del jus sanguinis para moverse por Europa, ¿no? Era un criollo. Y sus papás de plata le decían, ah, pero tú tienes la nacionalidad, hijito, aquí no vas a estudiar como deberías, vas a irte a las grandes universidades, como ahora Harvard, las universidades de Pekín, que son las grandes universidades que hacen, pues realmente han descubierto cosas interesantes, ¿no? Que te dan cosas muy importantes para el mundo, ¿no? Entonces, agarran, les envían al Bolívar y le dicen, ve a la universidad, estudia. ¿Y el Bolívar qué hace? Escucha esos principios, puros principios, ha escuchado Bolívar, ¿no? Principios de la libertad, de la autodeterminación, ¿no? De la democracia. Entonces viene a su país y dice, escucha, aquí, allá, se habla de eso. ¿Por qué no podemos ser libres? Y promueven, ¿no? Y hablan y todo. Entonces, estos principios que se van por todo el mundo se llaman los principios del derecho de gentes, los principios del derecho internacional. Entonces, ¿qué pasa? Los estados van reconociendo, no van reconociendo ciertos principios y les gusta. Entonces, ahí entran los principios coincidentes, ¿no? Los estados, como no pueden aplicar la ley de otro territorio en otro territorio, porque así lo ha dicho la norma internacional, entonces dice, bueno, a mí me gusta este principio de autodeterminación, a mí igual, a quienes apoyan todos, firman un tratadito, un acuerdo, ¿no? Entonces, así empieza este que se llama sistema. Se reconoce que todos los estados son soberanos, ya se estaba consolidando como tal. Se admite de facto la desigualdad de hecho entre los estados, lo que conlleva a establecer equilibrios y conciertos, ¿no? O sea, se admite de hecho, ¿por qué decimos? Porque estamos en el siglo XVIII, ya había la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues había una carta que en el contexto internacional decía que 5 países iban a ser permanentes y en algunos temas iban a resolver todos los problemas relacionados con la seguridad de Estado. Después se da el Congreso de Viena de 1814-1815. No, se da un Congreso de Viena en 1814 y 1815 para asegurar el equilibrio de poderes, estableciendo fronteras en Europa, el principio monárquico de legitimidad y de equilibrio de poder y la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, aquí en esta doctrina, los gringos empiezan a decir que los europeos no se metan en
los temas de Latinoamérica, ¿no? Que ellos sean capaces de resolver sus cuestiones, de organizarse, nada de intervencionismo. Entonces, a partir de ese principio de autodeterminación, va a surgir otro principio, ¿no? Otro principio relacionado con el no intervencionismo, que luego se va a especificar en un tratado, ¿no? Ya en forma específica. Dice, no, pues este principio, para que tú puedas ser para que tengas autodeterminación, nadie te tiene que intervenir, y menos las grandes potencias. Aquella vez Europa era la gran potencia, ¿no? Entonces, quería intervenir en todos los temas. Y en el siglo XIX, finalizando el derecho internacional clásico, la sociedad de estados civilizados. Vienen otros fenómenos importantes, ¿no? Los estados empiezan a producir en masa. La revolución industrial del siglo XX brindó los medios para acelerar la expansión de la cultura occidental. Aquí se enraizaron los principios de la cultura occidental. Entonces dio la revolución industrial el mercantilismo, el derecho liberal, derecho descentralizado y oligocrático. Esas eran las características del siglo XIX. ¿Qué principio se consolidó? No, estamos analizando los principios, cómo se van consolidando. ¿Y qué es un principio? Es una fuente del derecho internacional que da lugar a la costumbre. Y la costumbre luego se convierte en normas, en tratados. Entonces, esas concepciones que los estados están de acuerdo en aplicar. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Después que ya se habían tomado en cuenta todos los principios que anteriormente hemos mencionado, surge uno interesante: libertad de navegación y comercio, ¿no? Libertad de navegación y comercio. A partir de este principio se crea una estructura enorme en el contexto internacional, reglas para la navegación y reglas en el comercio, ¿no? Navegación, el mar es de todos, ¿no? El mar, ¿no? El alta mar es de todos. La libertad de navegación. Todos los estados del mundo son propietarios de los mares. ¿De qué parte? Ah, ahí se han dividido, ¿no ves? Se han creado teorías. Ah, si yo soy un mar, si yo soy un estado que es ribereño, pues tengo derecho a ciertas, ¿no? A ciertas categorías sobre el mar. Si no soy ribereño, entonces voy a tener mar. ¿Qué pasa si estoy al medio de un continente? Sí, también tienes derecho al mar. Entonces, de hecho, ¿por qué para los países sin salida al mar no van a tener derecho al mar? Si el mar es de todos. Entonces, igual que el espacio es de todo. Entonces, hay un derecho del espacio. Ese es el derecho internacional público, ¿no? Pero ¿quién está a cargo de todo eso, de administrar todo eso? El Estado. La figura del Estado que lo confirmamos, que lo decidimos o lo elegimos cada individuo de cada estado, no pone a sus representantes. Y aquí viene un hito también muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo iba a haber guerras si había ¿no? Un convenio? Habían convenios en Europa que habían dicho, no vamos a hacer la guerra, vamos a hacer la paz. No, no se olviden la paz de Westfalia, ¿no? Que se dio en el siglo XVI. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, después de esto, se da una guerra, una Primera Guerra Mundial. Después se da otra Segunda Guerra Mundial, pese a que existía ya normas que regulaban la paz, ¿no? Entonces, pese a ello, la comunidad europea seguía estando en guerra. Entonces, viene esa crisis después de la Segunda Guerra Mundial y ahí desaparece el derecho clásico, ¿no? Y surge el derecho internacional contemporáneo, ¿no? ¿Qué es el derecho que actualmente nosotros, que se llama, nosotros lo podemos percibir? Este derecho internacional clásico, ya entrando en el derecho clásico, en el derecho actual, con las normas actuales, tiene diferentes etapas. Una primera etapa de enfrentamientos ideológicos y políticos de la Guerra Fría.
¿no? Una segunda etapa, en esta etapa de enfrentamientos ideológicos y políticos, aquí se dan varios acontecimientos, espérenme, relacionados, por ejemplo, con el tema de la revolución soviética, ¿no? El derecho internacional no ha hecho siempre sino ordenar y regular las relaciones del grupo social internacional en cada etapa internacional. Chicos, no me avanza. Esperen un ratito, voy a ver por qué no me avanza. Entonces, en esta primera etapa, aquí hay dos potencias importantes, ¿no? En Europa está, por un lado, la Unión Soviética, que es una potencia hegemónica, y por otra parte, tenemos el surgimiento de otra potencia, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, aparece la Revolución Soviética de 1917. Y ustedes dirán, ¿por qué nos hablan? ¿Por qué nos habla de la Revolución Soviética en Bolivia? Por la influencia, ¿no? Porque aquí viene otra concepción política, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el concepto de derecho internacional público, esas normas jurídicas tienen como fuente aspectos también políticos, culturales y económicos, muy relevantes, ¿no? Y este aspecto político de la hegemonía de la Unión Soviética ha influenciado en el tema del derecho internacional, ¿no? Y ahora sigue influenciando, ¿no? Rusia está en una guerra. ¿Por qué? Porque hubo un país que no quiere ser como Rusia. Nosotros apoyamos a Rusia. Yo no apoyo, pero las autoridades han elevado su voz de que vamos a apoyar, ¿no? En Naciones Unidas no han, por ejemplo, pese a que Chile tiene la tendencia socialista, el presidente de Chile, entrado por una tendencia socialista, ha condenado la guerra. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra de esos compromisos asumidos. Pero para no salirnos del tema, vamos a ver cómo era un poquito, espérenme, ¿cómo cancelo esto? No puedo cancelar. ¿Estoy proyectando o no estoy proyectando, chicos? Sí, doctora, se ve. ¿Se ve? Ya quiero proyectar otra cosa, espérenme, pero ¿cómo lo cancelo? Stop share. Ah, ahí está. No lo veía, no lo veía. Voy a hacerles ver un videito de cómo nace espérenme, ¿en qué consistía la revolución rusa? La revolución soviética de 1917. Ya, espérenme. Eh, me dicen si pueden ver. ¿Pueden ver? Sí, sí, doctora. Sí, Ya, doctora. ya, entonces aquí vamos a poner esto y vemos. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna.
Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido.
En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Entonces, chicos, esta es parte de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El derecho colonial, o sea, como el mundo estaba totalmente ¿qué se llama? En constante movimiento, que ya habíamos visto los temas jurídicos, ahora habíamos visto, ahora vamos a ver los hechos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Soviética de 1917 es un acontecimiento eh, que permite que surja una nueva concepción de un Estado, ¿no? Estados soberanos, ¿no ves? Ya teníamos los estados soberanos, estaban naciendo. Entonces, este Estado que dice, vamos a hacer una economía planificada, ¿no? El video les decía, todo el mundo tiene que hacer lo que el soviet dice. Entonces, ¿cómo se organizan? Se organizan para estructurar su economía, o sea, donde el Estado iba a ser parte de todo, porque no olvidemos que estamos en un contexto de total liberalismo, ¿no? 1917 ya surge el tema de la revolución industrial. Entonces surgen muchas libertades, libertad de comercio, libertades individuales, libertad de expresión, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, aquí para controlar vamos a hacer una planificación. Entonces la planificación implica socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a formar? En este estado, la Unión Soviética, empieza a influenciar con sus principios. El mundo se funda en principios o concepciones que la gente tiene sobre determinado aspecto. Entonces, empieza a influenciar, ¿no? Este nuevo fenómeno de la economía planificada, empieza a influenciar en los principios políticos, en los principios económicos, ¿no? Los principios que se llama religiosos, ¿no? Entonces, en los principios económicos como el liberalismo económico. Entonces, aquí dicen, no, el Estado tiene que controlar todo. Entonces, hay un nuevo poder que está surgiendo, que está influenciando en las relaciones internacionales en su ordenamiento. O sea, empieza a eh, sobreponerse sobre el poder político que tenía en su época Europa, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, ¿no? Como ya habíamos visto, estructurándose de manera diferente, saca al rey, que en aquella época había muchas monarquías, y dice, va a haber una nueva forma de gobierno. ¿Y cómo que transmite en Naciones Unidas? Porque había la Liga de Naciones, no había Naciones Unidas, sino había otro órgano anterior a Naciones Unidas, que era la Liga de Naciones, empieza a influenciar en los demás estados para que propugnen sus principios sustanciales, para que se cree una nueva forma de gobierno dentro de los gobiernos que se estaban que se llama constituyendo. Y ahí viene pues que algunos estados empiezan a apoyarlo, ¿no? Y ahí dice, bueno, se constituyen diferentes estados que apoyan a la Unión Soviética y empiezan a establecer el bloque socialista, ¿no? Y este bloque socialista, como había muchos estados que se estaban independizando, ¿no? Apoya la idea de la descolonización, ¿no? Entonces, otro factor para que muera este derecho clásico con las características de oligopólico, de los principios que habíamos visto, es que evidentemente
empiezan a posesionarse la revolución de la descolonización y se lleva a Naciones Unidas, apoyado también por las potencias que estaban surgiendo, ¿no? Ahí estaba surgiendo la Unión Soviética y también estaba surgiendo Estados Unidos. Y estaban dejando de lado a todos los países europeos como Alemania, Francia, que era una gran potencia en su época, Inglaterra. Entonces, todas esas grandes potencias estaban dejando su lugar porque iban surgiendo otras potencias, como actualmente está China, ¿no? Y esas potencias son las que influyen, ¿no? En los principios, en la política, y hacían su trabajo en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eh, estaba un nuevo sistema entrando al sistema. Por lo tanto, el sistema de derecho internacional clásico va desapareciendo, ¿no? Entonces, ya los países estaban independizados, se llega a 1945 con la mayoría de los estados totalmente independientes por la influencia que habían tenido estos países que estaban creciendo, ¿no? Eh, eh, y ahí propugnaban el principio de soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales, ¿no? Porque en la época de la colonia europea, ¿qué, qué, qué se llama? ¿Qué venían a hacer los estados? ¿No? A llevarse los recursos, transformarlos, porque estaban en plena época de industrialización, y luego lo traían a los nuevos estados. Ahora lo hacen, también lo hacen. ¿O qué dicen ustedes? Ahora se llevan nuestros recursos naturales, chicos. Sí, con Doctora, mayor facilidad. Ya, se Sí, llevan. doctora. Hay un Lo peor principio, de ¿no? todo es que ya existen leyes, los tratados que le permiten hacer el peor abuso. Ya, pero por eso, ya tenemos el conocimiento, chicos. Antes no, porque aquí en 1945 surge el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Nosotros podemos hacer y deshacer, ¿no ves? Sobre nuestros recursos naturales. Pero, ¿cuál es la idea de hacer y deshacer? O sea, no es importante que tengamos recursos naturales si no los sabemos utilizar, ¿no? Ya tenemos esta experiencia que los europeos han acabado con nuestro cero rico y nosotros seguimos siendo pobres. En la lista de los pobres estamos entre los 10 más pobres del mundo, entre los 20 estamos, ¿no? Teniendo un cerro lleno de plata, donde todo el mundo decía que se podía hacer un puente de plata y no sé qué, pero no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, el cobre, muchos recursos naturales que se necesitan para transformar las cosas. En aquella época no había ¿cómo se dice? Los estados no tenían esa conciencia de que un estado es soberano para poder elegir. Pero entonces el problema ahora no es del derecho internacional, el problema no es de, de Estados Unidos, el problema no es de Chile, el problema es de nosotros, ¿no? Que tenemos el conocimiento de que nuestros recursos naturales, nosotros somos, eh, que se llama soberanos para decidir sobre nuestros recursos naturales, pero igual vienen y se los llevan, ¿no? Igual vienen y se los llevan. O sea, está bien que venga, lo exploten, pero que aquí construyan esas fábricas con tecnología, porque otro factor que dio lugar a que este derecho internacional clásico cambie, ¿no? Las concepciones, los principios cambien, es el tema de la revolución científica, ¿no? Aparte de la revolución soviética que llevó a otras partes del mundo, al de los países que se estaban independizando, su concepción de economía planificada, que hasta ahora la tenemos en nuestro país, el Estado quiere dirigir todo,
¿no? Quiere hacer empresa, el Estado quiere hacer inversiones, el Estado quiere manejar nuestras cuentas individuales de nuestros beneficios, de nuestras jubilaciones, el Estado quiere decirnos qué tenemos que hacer, el Estado quiere decirnos cómo tenemos que hacer, pero es porque tenemos esa influencia, ¿no? Aún de esos países, ¿no? Entonces, cada quien evaluará si eso funciona o no funciona, si va en contra de nuestros derechos o no derechos, ¿no? Puede ser que ahora la concepción sea de que todos tenemos que trabajar en equipo como derecho, como en base a los derechos colectivos, sí, pero entonces no existirían pues los derechos de los pueblos indígenas, no existirían los derechos de las mujeres vulnerables, no existirían los derechos de los de los niños, ¿no? Entonces, ahí cabe analizar, porque si vamos a hacer todos trabajar colectivamente, no puede haber desigualdades, ¿no ve? Entonces, todos tendríamos derecho a, o no derecho, porque ahí podríamos decir que nadie es dueño de la tierra, como que, o todos somos dueños de 100 metros cuadrados de tierra, o sea, 9 millones de territorio tiene Bolivia, lo dividimos entre los nuevos millones. Sería imposible porque, o sea, cada vez vamos a tener más habitantes. Entonces, la idea es que como no se puede dividir 1 millón entre 9.000 millones o 11.000 al año o 12.000 al próximo año, nadie va a ser dueño de la tierra, solamente el Estado, ¿no? Entonces, por eso nos toca en base a lo que estamos viendo en la historia y en base a estos acontecimientos, qué es lo mejor para realmente desarrollar como Estado. Entonces, ahí viene la revolución técnica y científica, ¿no? Entonces, si quieren explotarnos, ¿por qué pues no nos traen fábricas? ¿Por qué el Estado no pone condiciones en donde, ¿no? Estos instrumentos donde se negocian todo, las mejores condiciones para que se pueda lograr un desarrollo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay otro fenómeno que hace que el derecho internacional clásico cambie y los principios cambien. El tema de la explosión demográfica, ¿no? Y ahí viene el surgimiento de nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al agua, la explosión demográfica y el agotamiento de algunas fuentes de energía, de algunas fuentes de recursos que son vitales para el ser humano, ¿no? O, por ejemplo, los derechos a un ambiente adecuado, a un medio ambiente. Entonces, imagínense que estos fenómenos, ¿cómo han dado lugar al nacimiento o a las, a la, al desechar esas concepciones del derecho clásico? Y otro aspecto que también ha cambiado con relación al derecho contemporáneo y en el derecho clásico es un principio que ha surgido de la prohibición del recurso del uso de la fuerza armada, ¿no? Entonces, antes, en el derecho clásico, se admitía la guerra, ¿no? Pero en el derecho contemporáneo internacional actual no se admite la guerra, ¿no? Y la Carta de Naciones Unidas, aquí específicamente, Carta de Naciones Unidas. Artículo 2. 1 y 2 al 4 creo que es. Dice, mantener la paz y la seguridad internacional. Con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas de la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia del derecho internacional el ajuste, arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz, ¿no? Entonces,
Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de igualdad, de derechos, no todos tienen iguales derechos, y a libre determinación de los pueblos. O sea, esto no solamente está hablando, aquí en aquella época, no hablaba de la libre determinación de los pueblos indígenas, no, hablaba de la libre determinación de los estados, de las naciones, ¿no? Para que se conviertan en estados, ¿no? Entonces, imagínense, esta carta es de 1945, pero en base a este principio es que da lugar ya en forma específica a la libre determinación de los pueblos indígenas. Así como teníamos, como nació como libre determinación de las naciones, ha ido avanzando, creciendo a libre determinación de los pueblos indígenas. Realizar la cooperación internacional, solucionar sus problemas internacionales de carácter económico, cultural, humanitario, el respeto a los derechos humanos. Imagínense esto, todos los estados tienen que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. O sea, si existe un estado, por más que no haya firmado un tratado, por más que no haya firmado un tratado de derechos humanos, aquí está, tiene que respetar esos derechos humanos y las libertades fundamentales. Imagínense esta palabrita clave, ¿no? Cuando ustedes quieran hacer algo que cuarte una libertad que ha sido un, ¿cómo se dice? Realmente algo increíble para la humanidad, ¿no? Un logro tan importante como conseguir las libertades, que pueda aplicar eso, ya no es bueno. Porque empiezan por una libertad y luego otra y luego otra. Ahora ustedes dirán, pero doctora, ¿cómo China? ¿No? ¿Cómo China, que es comunista? Sí, China es comunista en gobierno, controla, tiene una economía tiene una organización política planificada, pero allá vive sin libertades. No puedes acceder al internet, no puedes acceder a tu plata, el banco controla tu plata, todo lo tienes ¿qué se llama? Con códigos de QR, todo pagas con QR, el banco sabe, no olvides que los bancos son accionistas de todos los bancos que puedan existir, saben todo, saben si vas a viajar, saben si no vas a viajar, ¿no? Con quién hablas, o sea, no sé si eso puede ser bueno, ¿no? En mi vida, cuando mi madre o mi abuela me decían algo y me decían, no, Giovanna, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso porque eres mujer. Y yo decía, ¿pero por qué? Si ni lo he intentado, ¿no? Cuando mi marido, yo me casaba muy jovencita, me decía, no, ya no puedes estudiar, porque no, pues, no, ya muy changa, tienes que dedicarte nomás a trabajar y a cuidar a los chicos. Y yo decía, ¿por qué? Si yo puedo estudiar, tengo cerebro, tengo mente. O cuando yo trabajaba en un lugar y me dijeron, no, yo vi muy tarde, has empezado a estudiar, ya no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque ya muy tarde, uno tiene que estudiar de joven. No, no es verdad. Entonces, si uno piensa que alguien te puede controlar, o sea, yo digo, qué mal que está el mundo, ¿no? Entonces, les dejo para que reflexionen porque creo que ya estamos sobre hora. ¿Cuáles son los aspectos que han, en resumen, cuáles son los aspectos que han hecho que este derecho clásico no haya funcionado? Son varios, ¿no? Uno, a la influencia que ha tenido la Unión Soviética, ¿no? Y la Revolución Soviética de 1917, porque ha creado un bloque socialista con esa tendencia. Después, otro problema ha sido la prohibición del uso de la fuerza, ¿no? O sea, eh, el- ¿cuáles son los acontecimientos que han hecho que se deje de lado el derecho clásico, ¿no? La Revolución Rusa,
que se ha prohibido la guerra como solución de conflictos, que ha habido una revolución científica. Otro hecho o hito importante es el tema del aumento de la población en el mundo, ¿no? La población ha aumentado. Y ahí todos esos, la revolución industrial ha hecho que también ese mundo de derecho internacional clásico cambie, ¿no? A un nuevo sistema. ¿Y cuáles son los fundamentos importantes? Ya lo hemos visto en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Primero, igualdad entre los estados. Antes no había una igualdad eh, jurídica. No se decía que todos los estados eran iguales, ¿no? Y de esa igualdad surgen principios de autodeterminación, pensar en principios ¿qué se llama? Eh, el principio de autodeterminación, el principio de, ¿qué les había dicho hace rato? Me he olvidado. El principio de autodeterminación da lugar a varios principios, entre los cuales, por ejemplo, es a la administración de sus recursos, a la organización de su forma de gobierno, ¿no? A la libertad económica, a la libertad, a aplicación de los derechos humanos, ¿no? A conformar un sistema que vele por los derechos humanos individuales. Entonces, con eso hemos terminado el derecho internacional clásico y ahora vamos a dar paso a la guerra, no a la guerra, al derecho internacional contemporáneo, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora, una consulta. Me quedé, hablaron ya anteriormente sobre la bula papal. ¿En qué consistía? Creo que era un tratado, ¿no? No quisiera Claro, quedar. eran las normas. ¿Se acuerdan que cuando existía este derecho internacional clásico, estábamos en un contexto de colonización, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿y quiénes eran las máximas? ¿Quiénes eran, quién ponía ¿Quiénes en manejaban? ese, claro, quiénes, ¿qué se llama? ¿Qué poder existía en aquella época en esos países, ¿no? Por ejemplo, los ingleses eran protestantes, no dependían de la iglesia. De hecho, la guerra de los 80 años y de los 30 años fue unas guerras que se dieron en Europa por el poder de la iglesia, ¿no? La iglesia dominaba, lo que la iglesia decía, se hacía, ¿no? Entonces era un poder en aquella época la iglesia. En Europa algunos decían, no, yo no quiero ser católico, yo quiero ser protestante. Entonces surgió esa tendencia protestante. De hecho, Inglaterra, su rey dijo, bueno, vamos a ser protestante, y le siguieron muchos estados. Entonces, era una lucha de poder. Entonces, los españoles eran católicos Sí. Eh, y creo tenían que, como poder a la iglesia. De hecho, era tan doctora, poderosa la iglesia que hasta ahora sigue. Tenemos concordatos con la iglesia, ¿no? Doctora, ¿Por qué? Sí, dime. doctora, creo disculpe, que era un disculpe que acuerdo le entre. corte, doctora. Yo me voy a retirar, voy a entrar a la siguiente clase del doctor Claro que Peralta. sí. Por Sí, sí. favor, Perdón, doctora. perdón, perdón. Permiso. Ya, ¿Sabes qué? De hecho, era como los concordatos ahora, ¿no? La bula papal eran las normas que se dictaban desde España para las colonias, que ¿no? era, doctora, una orden del Papa de esa época, de Papa, que creo que repartían el territorio, que España va a colonizar un sector y Portugal otro. Creo que era así, doctora, un Son poco. las normas de la iglesia. Es como ahora los concordatos, chicos. Nosotros tenemos concordatos, todos los estados tienen concordatos con la iglesia católica, ¿no? Que son acuerdos relacionados con la religión. Ahora existe libertad de culto, pero antes no, ¿no? Cada quien elige ahora la religión que puede. ¿Y qué Sí, hace estas normas? Porque son normas de la iglesia católica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los que somos católicos, yo soy católica, yo me caso por la iglesia católica y ese matrimonio, el Estado, con su tratado, lo está revalidando. Entonces la iglesia católica dice, si tú te casas una sola vez por el matrimonio de la iglesia, no puedes casarte para nada. Yo estoy aceptando. Entonces ahí se está sobreponiendo la iglesia católica
por mi voluntad sobre las normas del matrimonio, porque las normas del matrimonio en nuestro territorio que dice, tú te puedes divorciar, ¿no ve? No, pero yo estoy aceptando el individuo. La Iglesia Católica tiene sus normas y el Estado le está diciendo, sí, ven, si tú quieres poner esas normas aquí, los que quieran acogerse a eso se van a acoger. Entonces, mis reglas del juego, si tú eres católico, son así. Es como la Iglesia Católica les dice, ya, yo te voy a ayudar en la educación, ya, entonces, ¿qué me vas a dar para que yo te deje entrar al Estado, no? Porque el Estado te está diciendo, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a cooperar? Eso es en el ámbito de la cooperación. Voy a poner colegios. Ah, ya, mis colegios se van a llamar Fe y Alegría. Ya, yo te voy a dar el colegio, voy a pagar a una parte de los docentes,